Bueno, muchas gracias a todos. Voy a empezar hoy día con algo especial, agradeciendo por la oportunidad que se me da de hablar, porque en demencia hay muchas personas que callan y nos vamos a dar cuenta a través de la presentación que voy a hacer que en demencia hay muchas cosas que quedan debajo de la alfombra. Me caracterizo, como dice mi biografía, por ser bien franco, por hablar bien fuerte en defensa de las personas con demencia. Cuando yo agradezco, generalmente pasan cosas en mi mente y en mi cuerpo. Y esta es una de las primeras cosas que les voy a sugerir a ustedes. Siempre digo, usted va a tomar o va a dejar algo de lo que yo hable. Cuando yo me empiezo mi día agradeciendo, cambios físicos y mentales pasan en mí. Cuando yo agradezco, se empieza a reducir lo que es el estrés y la ansiedad en mí porque baja automáticamente la hormona de cortisol. ¿Por qué? Porque me empiezo a fijar en esas cosas algunas veces son tan pequeñitas como es la sonrisa de la persona a quien cuido, porque hoy día comí un poco, porque hoy día pudo tragar la medicina. Cuando empiezo a ver esas cosas, empieza a reducirme el estrés y empiezo a magnificar lo bueno de lo que tiene la vida, que a pesar de que estamos en un viaje que algunas veces se hace muy difícil, si me empiezo yo a fijar en esas cosas, voy a empezar el día de una forma diferente. Para usted como cuidador, para mí con demencia, cuando usted me insta a empezar mi día, cuando yo despierto en la mañana y lo primero que usted me insta es a dar gracias a Dios, usted permite que yo como persona con demencia me conecte con lo espiritual y mi enfoque durante el día sea diferente de, ya levántate, vamos, vamos, vamos. Si usted empieza mi día, si me ayuda a empezar mi día, a conectarme con lo espiritual, un gran cambio va a pasar en mí y en usted. Porque cuando yo cambio, usted cambia. Y cuando yo me altero, usted se altera. También, cuando nosotros agradecemos, florece en nosotros el sentido de la humildad. ¿Por qué? Porque empiezo a darme cuenta que las cosas no me pertenecen solo a mí. Cuando yo agradezco a José y a todos ustedes por aquí por estarme escuchando, es una señal de humildad que les agradezco porque si ustedes no estuvieran, yo no podría hablar, alzar la voz. Entonces, hoy día voy a hablar por la persona que está a cuidado suyo. Voy a hacer la voz de ello, porque desde esta conferencia, ojalá que haya muchas personas que podamos hablar por ellos. El tema es fuerte, el tema es bien difícil de aceptar muchas veces, porque estamos hablando muchas veces incluso de la violación de los derechos de una persona. Agradezco mucho la oportunidad que se me da de poder hablar, agradezco el respeto, agradezco a toda la gente que está con cámara porque yo me alimento, me retroalimento de su mirada y no de los nombres, me confundo con los números, los nombres, ¿verdad? Entonces, este momentito es muy especial para mí. Bueno, quiero empezar o- con una historia. Lo que generalmente nosotros hablamos de abuso o maltrato hacia adultos mayores, ¿verdad? Pero les quiero contar esta historia. La señora Teresa, toda esta historia que yo logré poner en este PowerPoint, yo trabajo con muchas familias y son vivencias de ellas, ¿verdad? Entonces, la señora Teresa es una persona con demencia que tiene 86 años y que por la noche grita y grita y grita y grita. Ella tiene una nieta, ¿verdad? Que está a cargo de ella, que es su cuidadora principal. Y la nieta, en vez de investigar por qué la abuela grita, si es por miedo, si es por hambre, si es por confusión, si es porque se siente sola, si es por cualquier cosa, lo primero que le hace, le dice, déjate de molestar.
¿Hasta cuándo tengo que dormir mañana? Y hasta aquí la nieta, ¿verdad? Cierra la puerta y deja a la persona gritando. Si ustedes se dan cuenta, esto significa abuso. Es un abuso emocional a una persona que algunas veces no tiene la capacidad de comunicarse y expresar lo que siente. Aunque la nieta no tiene la intención de causar daño en la persona, es negligencia, porque si yo no me doy el tiempo de saber por qué una persona está gritando, no estoy cumpliendo con mi rol de cuidador. A lo mejor en esta charla, usted va a pensar que yo soy muy fuerte, que estoy hablando mucho, que estoy a lo mejor inmiscuyéndome en cosas que de repente no entiendo, porque todo tiene su razón, lo vamos a ver. Pero como decía, es un llamado de atención para que tomemos conciencia y reflexionemos solamente, para que vamos todos diciendo, wow, no me había dado cuenta de esto, oh, wow, él está hablando de mí, oh, yo hice esto, oh, esto pasó en mi casa, ¿verdad? Solamente yo voy a dejar el mensaje que su familiar le daría a usted, que las personas con demencia le daría a usted. Vamos a empezar a identificar qué es lo que significa abuso o maltratar a una persona. El abuso o el maltrato es cualquier acción o falta de acción que pueda causar en una persona un daño físico, emocional, espiritual, financiero, psicológico, sexual. Así también como el no preocuparse de tomar medidas para evitar otros daños a futuro, donde caeríamos en negligencia. El abuso en las personas mayores aumenta. ¿Por qué? Porque las personas mayores con demencia son muy vulnerables. Ellos muchas veces no entienden, no saben lo que está pasando, algunas veces no saben hablar y por su vulnerabilidad, muchas veces las cifras de abuso en las personas mayores aumentan. Quiero ir rápidamente a alguna información que traté de buscar donde habla la prevalencia del abuso en personas con demencia. Las personas con demencia presentan más tasas más altas de abuso que las personas mayores con un deterioro cognitivo. Hay algunos estudios que indican que entre el 5 y el 62%, imagínense, 62% de personas que viven con demencia en algún momento han sufrido algún tipo de abuso, siendo el 43% de toda la población que se ha encuestado, de la población que hemos visto, corresponde a un abuso psicológico o emocional. El 16% correspondería a negligencia, algo dejé de hacer, algo dejé botado, lo dejé solo, etcétera. Y el 10% corresponde a un abuso físico, que son golpes, son maltrato físico, cualquier daño físico. Las personas con demencia, generalmente una de cada 6 personas mayores presenta abuso. En demencia, hasta el 41% de las personas, en un estudio global que se ha hecho, global a nivel internacional, han presentado algún tipo de abuso. Y los principales tipos de abuso reportados son, como decía, el abuso emocional o psicológico. Y todos estamos cuidando con amor. Y cuando la gente viene a mis clases, ¿qué es lo mejor que tengo? Tengo paciencia, tengo amor, cuido con cariño y todo. Pero muchas veces hay un abuso que es involuntario y esto aumenta el porcentaje de los abusos emocionales. Cuando, por ejemplo, le digo, muéstreme, trate de decirme quién está en la foto. Apúrese, apúrese. Yo le dije, ¿se recuerda que le dije? Eso constituye un abuso involuntario, psicológico o emocional. El 16%, como decía, negligencia y el 10%
de los casos reportados en personas con demencia corresponde a un abuso físico. Pero fíjense el próximo número. Solo un 4% de los casos se denuncian. ¿Y qué pasa con el resto de la gente abusada? Se guarda dentro de cuatro paredes. Veamos qué es lo que va a pasar para el futuro. ¿Por qué hablamos del futuro? Porque usted y yo en 20 años más vamos a estar ahí, ¿verdad? Se supone que para el 2050, 320 millones de personas van a sufrir de abuso, de algún tipo de abuso, si no empezamos a hablar fuerte y a parar esto del abuso, a normalizar muchas veces cosas que son realmente abuso. Esto es impactante. Cuando yo llegué a esta conclusión y lo conversé con mis profesores, a mí me impactó mucho. De 24 casos de abuso a personas mayores, solamente se reporta uno. Imagínense, 24 personas abusadas, solamente una se reporta y se llega a todo la criminal, algo de criminal, ¿verdad? Se criminaliza esto porque es un delito. El abuso financiero o la negligencia familiar puede ocultarse hasta en un 95% de los casos. Dios mío, qué terrible realidad. De 100 personas abusadas dentro de las mismas casas, el 95% se calla. ¿No le parece un crimen? Se estima que para el 2050 alrededor de 320 millones de personas mayores van a ser víctimas de abusos si estas tasas que tenemos ahora no cambian. Porque la población con demencia se espera que en este momento, que somos en todo el mundo alrededor de 55 millones, en el 2030 suba a 78 millones de personas. Y para qué decirle para el 2050, 139 millones de personas. Y esto de inmediato amplía el reto de la protección a las personas. A veces el abuso deja heridas, pero algunas veces no deja heridas esas que son visibles, porque un abuso físico, una herida en el cuerpo, una herida, un golpe, los moretones se van, pero las heridas físicas sanan con el tiempo, pero los abusos a la parte emocional o espiritual de la persona quedan por mucho tiempo. El abuso físico, el maltrato, cualquier tipo de abuso puede provocar la muerte de una persona, puede provocar la muerte prematura de ellos, puede perjudicar su salud física y psicológica. La persona va a caer en depresión, puede destruir lazos familiares, puede destruir lazos familiares. ¿Por qué? Porque muchas veces el abuso se da dentro de un familiar donde el esquema de la familia se rompe completamente. O sociales, porque muchas veces vamos a ver que el abuso se da dentro de la misma iglesia donde vamos. Entonces, y puede producir pérdidas económicas que son irreparables, porque yo que junté mi dinero por todo el año, perdón, por toda la vida, y de repente sufrí de un abuso financiero, perdí todo mi bienestar para el último día de mi vida, ¿verdad? Cualquier tipo de maltrato en la persona tiene como consecuencia dejar a la persona con miedo y muy deprimida. Y ese temor y depresión puede llevarlo a la muerte. Y algunas veces las víctimas de abuso piensan que la culpa es de ellos. Esto pasó porque yo no le escuché, sí, yo entiendo, y se culpan ellos mismos. La negligencia y el abandono pueden llevar a una persona a la muerte.
La negligencia y el abandono tienen graves consecuencias en el bienestar y en la salud de las personas. Un abandono puede llevarme a una depresión profunda, donde yo lo único que quiero mirar hacia el futuro es la muerte. ¿Qué nos pone en riesgo a nosotros de ser abusados? El ejemplo de la señora Marta, que es la única cuidadora de su madre con demencia. Ella tiene más hermanos, pero es la única persona que puede cuidar a su madre. Está agotada, está sin apoyo. ¿Cuántos de ustedes se pueden identificar en esto? A lo mejor estamos cuidando a nuestra madre con todo el cariño, pero muchas veces nos vemos solos en el camino, nos vemos sin ningún apoyo y gritamos de frustración. Y de repente a la persona le gritamos, la tratamos porque ya estamos a punto de colapsar como cuidadores. Lo que nos pone en riesgo es la falta de apoyo. El agotamiento mío como cuidador, algunas veces la falta de capacitación. Porque para cuidar a una persona con demencia sería una obligación que cada persona que tiene un familiar con demencia se dedique a educarse, porque es la única forma que vamos a poder dar un buen cuidado. Yo puedo tener amor y yo les voy a confesar que yo, mi primera paciente con Alzheimer's, la cuidé con mucho cariño, con mucho amor, pero la abusé en muchos aspectos sin darme cuenta, pensando que lo que estaba haciendo, lo que yo estaba haciendo estaba bien, porque yo me cuidaba de hacer mi trabajo sin pensar en qué lugar estaba la persona. Y yo me sentía pero súper contento cuando a la fuerza ponía a la señora y se bañaba y la señora gritando lloraba, pero yo como cuidador había cumplido con lo que tenía que hacer sin darme cuenta que cada vez que yo interactuaba con la persona, tal vez la abusaba. Algunas veces es importante, si yo tengo alguna persona en mi casa, si alguien está a cargo de mi familiar, es importantísimo la supervisión porque hay que conocer las cosas del paciente, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y algunas veces la persona nueva que no entiende trata de hacer las cosas a su manera sin darse cuenta que a la persona con demencia la estamos abusando. Algunas veces también creemos que la gente mayor se pone, hoy si se ponen testarudos, ¿verdad? No, si no hay que ponerle, no le hagas caso, si son así, los viejos son así. Algunas veces se produce por el aislamiento social suyo como cuidador y el aislamiento social mío, donde usted se ve sola navegando en este tremendo océano del cuidado. Y también hay gente que normalizan el abuso. Y cuando yo hablo que hay gente que normaliza el abuso, lo veo desde hospitales, lo veo desde casa de cuidados para personas mayores, lo veo en las casas, las mismas casas, lo veo en todas partes, lo veo en la calle, lo veo en la iglesia, lo veo en los semáforos, lo veo en todas partes, donde se normaliza el abuso. Hay diferentes tipos de maltrato. En primer lugar, tenemos el maltrato por negligencia, que es no atender las necesidades básicas de una persona. Y mi madre está llorando, y mi madre está llorando, que quiere comer, y yo no, y la dejo, no le pongo atención al llanto, y pienso que como ella tiene demencia, y como es vieja, y como tiene demencia, hay que dejarla si la gente con demencia llora, y no atiendo sus necesidades básicas. Tal vez mi madre anda no se ha querido bañar por 2 semanas, ¿verdad? Y cuando usted va a la casa, ve que su madre huele mal, que está sucia, etcétera, pero no hay no es que yo le digo que se bañe y no quiere bañarse, eso es abuso, es negligencia. La persona con demencia y usted también necesitamos mantenernos limpios y hay formas y formas. Alguna gente dice, pero es que ella no se quiere bañar y no hay yo cómo hacer. Yo Hace unos 10 años yo podría haber dicho, sí, no hay quien le enseñe, no hay de dónde agarrarse, pero vemos que cada día
hay más lugares donde podemos tratar de golpear puertas. Las asociaciones de Alzheimer en todo el mundo debieran funcionar, debieran darnos tips para lidiar con estos problemas típicos con la persona con demencia, donde exclusivamente estoy hablando del baño, que mi madre no se quiere bañar porque es una de las cosas más difíciles, sacarle la ropa a una persona, a otra persona que no quiere sacársela. Entonces, algunas veces lo dejamos así porque ya no podemos, pero debiéramos tomar el rol de cuidador. Cuidador significa yo te voy a cuidar y voy a estar pendiente de ti. Es una responsabilidad que hay que tomar 100%, porque yo lo veo incluso en mis grupos de apoyo. O cuando tenga tiempo voy. No, es que tengo que hacer esto. No tengo tiempo para esto. No, es que hoy día no voy. Señora, hay grupos de apoyo gratis donde usted debe alimentarse todos los días a fin de evitar el maltrato a una persona. Hay lugares donde usted puede conversar cómo buscar la solución para no caer en la negligencia ni en la comodidad. Está el maltrato físico. Cuando se fuerza a una persona a hacer algo, cuando se empuja, cuando se le golpea, cuando realmente se le golpea. Está el maltrato psicológico, que son insultos, son críticas. ¿Cómo no te vas a acordar? Y empiezan desde la etapa temprana. Pero ¿cómo? Si te lo acabo de decir, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Cómo? Pero si ya te lo dije 10 veces. ¿Y hasta cuándo me preguntas? Y dime quién soy, llámame por mi nombre. ¿Por qué me estás llamando si yo no soy tu abuelo, yo soy tu hijo? Etcétera, etcétera. Empezamos a maltratar psicológicamente a una persona que está haciendo lo mejor que puede por tratar de, de navegar en este mismo océano que usted está navegando. La única diferencia es que usted se puede educar, pero yo con demencia estoy haciendo lo mejor que puedo. Y haciendo lo mejor que puedo, sufro de actos de rechazo, sufro de humillaciones y lo peor de todo, sufro de amenazas. Tengo miles de historias para contarle, pero les voy a contar una. En una de mis clases estábamos hablando del problema para bañar a una persona. Entonces, una de mis estudiantes dice, pero con una orgullo tremendo, fíjese que yo no tengo problema. Ah, no. Qué bueno, me alegro, porque hay algunas personas que les gusta bañarse, que no tienen problema. Qué bueno que le haya tocado un caso así. No, me dice la señora, no le gusta bañarse. Y cada vez que yo le digo que hay que bañarse y ella me dice que no, yo le digo, voy a llamar a la negra. Entonces llamo a la vecina, que es una persona como de 3 metros y que viene con una tremenda voz y le empieza a gritar a la persona con demencia, a amenazarla que se le va a llevar presa para que se meta al baño. Yo los invito por un segundo a cerrar los ojos y a ponerse en el lugar de esta persona con demencia. ¿Cómo se sentiría usted viviendo el resto de su vida en su casa, en un hogar de ancianos, donde le corresponda, donde una persona, cualquier cosa que usted vaya a hacer, le pongan una persona para que le amenace? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tolerar eso? Vengo a hablar por su familiar, vengo a hablar por ellos, porque muchas veces usted comete este abuso psicológico y a lo mejor, a lo mejor lo hace con mucho amor, a lo mejor no se da cuenta. Está el maltrato sexual también. Un nieto que es adicto a las drogas, ellos pierden todo, 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 solamente el uso de droga. Y le estoy contando casos reales. Triste, muy triste. Lo único que hace es drogarse y necesita dinero, dinero, y va donde la abuela y le dice, abuela, te voy a hacer feliz si me das dinero. Y se acuesta con la persona, con una persona que no tiene idea de lo que está pasando, la abusa y la abuela le da dinero, ¿verdad? Actos sexuales es uno de los crímenes más grandes que se puedan cometer en contra de un ser humano indefenso. Y eso pasa en nuestras casas, eso pasa incluso en las clínicas, en los hospitales, en los lugares de cuidado de personas mayores. Otro nieto
el regalón del abuelo. El abuelo ya no sabe cómo llegar al banco y se confunde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nieto le dice, abuelo, no te preocupes, yo te voy a llevar. Y resulta que él se ofrece para llevarlo todas las veces al banco. ¿Y qué es lo que pasa? La cuenta empieza a bajar de alguna forma. Ya el dinero no me alcanza para el mes, sino que me alcanza para una semana y yo no me puedo explicar por qué, cuando lo único que yo compraron esta semana es un café, un tarro de café para mí, que me encanta el café. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los fondos que yo tenía, que había guardado durante mi juventud, se empiezan a desaparecer. Y esos nietos, el nieto más querido mío, ¿verdad? No tiene idea el daño que me provoca este maltrato financiero, porque del día de mañana, cuando yo necesite dinero para cambiar mi dentadura postiza, no voy a tener el dinero. El día de mañana que yo necesite una silla de ruedas, no la voy a tener, porque alguien sacó mi dinero, el que yo me gané. También tenemos la violación de los derechos humanos, la privación de libertad de una persona. Es horrible cuando la dejamos encerrados, cuando los atamos, los dejamos en la cama para que no molesten atados. Eso es un delito y eso debe ser denunciado. Pero vamos a ver quiénes son los agresores, porque para que haya una persona abusada tiene que haber un agresor. La agresión puede darse dentro del seno de la familia, es lo más terrible, o en esas instituciones en las que usted pone toda su confianza, por ejemplo, en el lugar de larga estadía, en una iglesia, en un hospital, en sala de emergencias, en cualquier institución de servicio, ahí están los agresores. Gente sin escrúpulos, gente sin corazón que se están muchas veces aprovechando y otras personas que como no saben cómo lidiar con la persona con demencia, sin querer lo están abusando. Hay, hay algunos estudios que muestran, que tienen algunas muestras del abuso que se comete en algunas salas de doctores, ¿verdad? Donde a la persona con demencia se le carga dos veces, el seguro le carga dos veces, algunas veces medicinas que nunca ha tomado. Entonces, los doctores, hay doctores que han caído en eso. Y es un pecado, porque a la persona mayor se le está cobrando, total como no sale de él, no se va a dar cuenta. Hay abusos en salas de emergencia donde yo con demencia no puedo tolerar más de media hora donde estoy y algunas veces me tienen desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin comer. ¿Y sabe lo que pasa? Yo con demencia, sin comer y con todo este estrés, no reacciono bien. ¿Y qué es lo que recibo? Un doctor que me grita, una enfermera que me grita, me ponen inyecciones para callarme y así se calla el abuso, el estúpido abuso que cometieron de no haberme eh, atendido de las primeras personas. En comunidades religiosas, cuando de repente los pastores, los curas, cualquier persona, incluso esta gente que hace servicios por televisión que empiezan a pedir dinero, ¿verdad? Porque estamos construyendo para nuestro ministerio, le vamos a pedir dinero, pásenos la tarjeta de crédito. Y cuando nuestro familiar llega a nuestra casa, llega con $2.000 menos en su tarjeta de crédito. Si hay alguna persona de alguna iglesia, si algún pastor, algún religioso, por favor, si identifican a alguien en sus congregaciones y la persona quiere dar, porque la persona no tiene concepto de sus decisiones, antes de cargar una tarjeta de crédito, pídale la autorización al familiar que está a cargo. Entonces, tal vez la iglesia lo hizo oh, sin ninguna mala intención, pero que se produjo el desfalco, se produjo.
muchas veces caemos en situaciones sin darnos cuentas. Hogares de larga estadía. Si ustedes analizan, el hogar de larga estadía es el último lugar donde yo voy a estar, donde yo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es, qué es lo que esperan el día de mañana? ¿Les gustaría estar en un hogar de ancianos? Yo creo que la gran mayoría prefiere su camita, aunque sea pobre, prefiere su pieza, que aunque sea tablas, pero prefiero mi lugar, el que construí yo. Pero hay muchas personas que no lo decidieron y cayeron en estos lugares. La gente de los lugares de donde viven personas mayores debiera estar toda entrenada para entregar en primer lugar lo que un hogar entrega, que es el amor, la seguridad, la comprensión, el respeto y todo. Pero para eso se necesita estudiar. Seguimos. El problema es que las personas con demencia muchas veces no identifican la situación de un maltrato o de un abuso. Ellos tienen problemas cognitivos que les impide entender qué es lo que está pasando, por qué me están gritando, por qué me pegaron, y algunas veces no lo ven ni siquiera como que es un maltrato, como que lo normalizan ellos. Porque saben que a la hora de comer va a venir alguien y le va a empujar la comida y ya, y ese empieza a ser su vida. Algunas veces las personas con demencia no van a decir nada por temor a las consecuencias. Imagínese usted estar solo en la casa con un cuidador que está constantemente amenazándolo. Hay muchas personas con demencia que se quedaron calladas para siempre, que nunca más abrieron la boca y la gente lo normaliza. Dice, wow, él no molesta, está calladito todo el tiempo. Pero fíjese que el silencio de una persona es una señal de un abuso psicológico o físico. Entonces, es importantísimo empezar a prestar atención a las personas con Alzheimer, a las quejas que ellos nos dan, a las señales del cuerpo, porque vamos a identificar que, como le decía, las personas no pueden identificar lo que está pasando por sus dificultades cognitivas, por el miedo que tienen o porque no identifican que se trata de una conducta que se puede denunciar. Pero les voy a contar la historia de otra persona. María comenzó a notar, perdón, a tener moretones con frecuencia. Ella le decía a todo el mundo que se caía cuando le preguntaban, pero evitaba el contacto visual. Si su familiar está en un centro o lo está cuidando otra persona y usted nota rasgos de rajuños, de golpes, y la persona le dice, no, es que me caí e impide hacer contacto visual, es porque esa persona está ocultando antes algo. En ese caso, si algo no parece que está bien, puede que no está bien. Empiece a creerle a su intuición y empiece a analizar usted, empiece a ver la situación, porque muchas veces cuando usted está todo bien, pero su familiar va a empezar a darle señales. Hay que empezar a prestar atención en alguna queja de agresión física. Cuando la persona me dice, me pegaron, y generalmente no les creemos, porque más encima de todo les castigamos. Y decimos, pero ¿cómo te van a pegar si ella es tu hija y te quiere o ella es tu cuidadora? Mira, si ella te quiere y tratamos de convencer a la persona y anulamos eh, anulamos lo que ellos su mensaje, lo que ellos nos quieren decir. Pongamos atención en las lesiones, en las hematomas, cuando a la persona le falte un poco de pelo, en quemaduras. Si usted ve cualquiera de estas cosas, usted necesita investigar qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que pasa, por qué está con cortes, por qué está herida, por qué está quedando sin pelo. A lo mejor la están tirando mucho del pelo. Si usted sospecha nuevamente de que algo no está bien, puede que las cosas no estén bien.
Algunas veces se reportan que la señora se cayó, que tiene una lesión y nadie sabe, nadie sabe. Y todo el mundo se trata de explicar, pero ¿qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que pasó? A lo mejor puede haber sido un abuso físico, un maltrato físico, intencional o no intencional. Pero les voy a recomendar, si usted está cuidando a una persona y la persona se le resbaló de las manos y se cayó, por favor dígalo, porque a todos nos pasan accidentes, pero el silencio, no guarde el silencio, porque tal vez la persona se cayó y necesita ver un doctor o necesitamos estar claro en todo esto del cuidado. Algunas veces la persona tiene fracturas múltiples también y no entendemos por qué. Y le preguntamos a la persona y como la persona no es capaz de entender lo que le pasa y muchas veces de comunicar, quedamos con la duda. Pongámonos al revés, que recuerde usted cuando era niño y su madre pasaba algo y usted se caía. Usted tenía un moretón, a usted se le caía el pelo, usted presentaba alguna herida, alguna quemadura, su mamá trataba siempre de llegar hasta el final. Bueno, los roles se cambian ahora. Usted tiene que tratar de llegar hasta el final cuando usted ve algún signo de maltrato físico. Porque como les dije, estos maltratos físicos pueden llevar a la persona a una muerte o pueden llevarla también a vivir una vida bajo amenaza, una vida de depresión, una vida de lo más terrible. Y eso no es lo que queremos, obviamente. Algunas veces la persona va a presentar heridas en zonas ocultas, en zonas donde donde no vemos, donde puede presentar un moretón bajo los brazos, algún agarrón que se le dio, o heridas en las zonas genitales donde hubo alguna fuerza, algún esfuerzo. Cualquier signo de maltrato físico es mi deber como cuidador moral de ver qué es lo que pasa con esta persona. Como decía al principio, y lo voy a seguir repitiendo, las personas con demencia son muy vulnerables. Ellos no entienden lo que está pasando, tal vez olvidan el episodio, no lo pueden decir o tienen pánico, tienen miedo de decir. También otro signo del maltrato físico puede ser la desnutrición, la pérdida de peso, la deshidratación. Si usted ve que su familiar está bajando de peso, usted tiene que investigar por qué está bajando de peso. ¿Estará comiendo bien? ¿Estará hidratándose como corresponde? Y si no lo está haciendo, hay que tomar las medidas, porque muchas veces a la persona no se le da de comer por comodidad. Algunas veces a la persona se le deja la comida ahí y lo he visto en muchos hogares de personas mayores, donde a la persona se le deja la comida ahí y le dicen, señora, ahí está su comida y la señora dice que sí. Y no hay nadie que se siente y al rato después vienen, se llevan la misma bandeja sin que la persona la haya tocado. Entonces, yo tengo que poner atención porque con demencia, ustedes saben que la demencia a mí no me permite muchas veces entender cómo se empieza a comer, cómo se empieza a hidratar. En- Y si usted o la persona que está a mi cuidado no toma la iniciativa de enseñarme, de mostrarme cómo hacerlo, ya pasamos a mayores. Y esto constituye un maltrato físico. Errores en las medicinas. Wow. La persona que me está cuidando debiera estar consciente de qué medicinas tomo. Hay pacientes que han dormido durante 48 o 72 horas y vienen a mí y me han dicho, no sé qué le pasa, que está durmiendo hace 3 días y no despierta, parece que se me va a morir. Cuando veamos las medicinas, a la persona se le está cometiendo un error y se le está dando 3 veces al día una medicina para dormir. Eso constituye un abuso físico. Si usted no está en capacidad de cuidar a una persona con demencia, de tener un control sobre las medicinas que debe y las que no debe tomar, usted debiera dejar el caso. La persona que está en sus manos necesita que usted cuide
toda esta parte, porque si no, constituye un maltrato físico hacia mí. Algunas veces la gente ni siquiera intenta cambiarme el pañal, pero me maltratan psicológicamente que estás hediondo, que estás aquí, que estás acá, y tratan de incluso maltrato físico, quitármelo a la fuerza, y yo no, yo me voy a defender porque ni siquiera entiendo lo que me está pidiendo. La falta de higiene hacia la persona es un maltrato físico al entorno de la persona. La cama mía debiera estar limpia, si está con orina, si está con caca, de verdad hay un maltrato, hay una negligencia y tenemos que actuar. No, el ser humano es un ser humano, no es un animal. Y muchas personas con demencia están viviendo como animales, porque la gente se basa en que no, ellos no se dejan tocar y no se les puede tocar y ahí están, se les tira la comida porque como ellos golpean y etcétera. Entonces, humanicemos a la persona con demencia. Es un ser humano hasta el último minuto. Tenemos que aprender cómo su cerebro funciona para conectarnos con ellos o si no, vamos a caer en lo que estoy hablando. Algunas veces se producen muchos cambios frecuentes de médico porque no estamos de acuerdo con lo que el médico nos dice, con el centro asistencial, cómo nos trata. Todo eso, algunas veces yo le muestro la tarjeta a la enfermera, le digo, por favor, atienda a mi mamá, porque mi mamá tiene Alzheimer y no puede esperar mucho. Entonces, ¿qué es lo que me va a obligar a cambiar a otro lugar donde me puedan entender? Y eso lo va a tener que lograr usted. Lo importante es que yo, como persona con demencia, tenga una mejor calidad de vida. Pero hablemos del maltrato psicológico. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi familiar está siendo maltratado psicológicamente? Cuando empiezan a haber cambios en lo que es la parte de alimentación, cuando la persona no quiere comer, cuando la persona no puede comer. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que tiene tanta angustia que la comida no le pasa. Tiene tanto miedo que algunas veces no le puede pasar la comida. Muchos de nuestros pacientes están sufriendo daños psicológicos de las personas donde se le está castigando porque no recuerdan, donde se le está castigando porque no comen rápido, donde se le está castigando porque no me reconocen, porque agarra la cuchara en vez del tenedor, porque agarró el vaso de la otra persona y empieza la persona a retraerse, ¿verdad? Va a tener un cambio alimenticio. Dejemos que las personas con demencia coman como sea, como puedan. Ellos están haciendo lo mejor que pueden, pero hay mucha gente que nos creemos todos poderosos y tratamos de decirles lo que tienen que hacer sin entender lo que ellos realmente pueden ser. Muchas veces decimos, mi mamá siempre ha sido así, siempre fue así, y le pedimos a esta mamá de ahora que sea la misma de antes. Usted no va a lograr que yo sea lo mismo de antes. Hay una parte mía, sí, que entre usted, si se conecta conmigo, vamos a poder entre los dos juntos encontrar a la persona que yo era antes. Pero tiene que haber toda una conexión entre usted y yo. Algunas veces nuestras personas con demencia tienen problemas para dormir. Presentan episodios donde no puede dormir, donde gritan en la noche, donde están espantados. Y es exclusivamente porque están siendo eh, maltratados psicológicamente. Porque como le decía, las, o los latigazos en el cuerpo se van, las marcas en el cuerpo se van, pero las que quedan en el alma de la persona, en la mente de la persona, quedan y quedan con mucho miedo. Algunas veces vamos a ver que cuando tratamos de hablar con nuestra persona como que se anula, poniendo una actitud de temor, de confusión y como que se resigna, ¿verdad? Si una persona frente a la propuesta de alguna actividad, que yo le diga, por ejemplo, vamos a ir a comer. Mi madre nunca fue así asustadiza, que tenía miedo, que estaba confundida y que me lleva todo. Mi madre siempre fue una persona que decía, no, no quiero comer ahora. Y siempre lo hizo hasta un momento atrás que empezó la persona a mostrarse más temorosa, atemorizada, con más confusión.
Algo está pasando por ahí. Por favor, esa es una bandera roja. Cuando la persona que no era así está mostrando actitudes temblorosas, empieza a tiritar, muchas veces empieza a incluso a transpirar, algo nos está queriendo decir. La persona muchas veces se va a deprimir, su autoestima se va a bajar y me voy a dar cuenta que mi mamá, por más que yo la lleve al grupo de la gente mayor, a lo mejor no quiere ir más porque se empieza a deprimir, no quiere salir, no quiere participar, algo está pasando. ¿Se dan cuenta ustedes cómo está de moda el bullying, no? El bullying, nos preocupamos del bullying en los niños, pero se ha identificado en muchos centros de días donde la persona con demencia no tiene un espacio, porque hay un centro diurno para personas mayores, y donde las personas mayores, con un sistema cognitivo intacto, les molesta a la otra gente. Entonces también le hacen un daño psicológico. Si yo empiezo a notar que mi paciente no quiere ir más, algo tiene que estar pasando. Háganlo porque ellos harían lo mismo por usted. Cuando veo que mi paciente está ansioso, está muy ansioso, y ellos, aunque yo, antes de darle medicina para la ansiedad, trate como un detective, como siempre digo, de buscar la razón por qué esta ansiedad. Algunas veces es una bandera roja, alguien me está maltratando psicológicamente. Algunas veces, cuando la persona está tratando de decir algo y se contradice o me está dando a conocer algo que usted es imposible, que no tienen que ver con la realidad, pero ¿cómo va a ser cierto lo que me estás diciendo? Bueno, algunas veces le cuento lo que pasa en el cerebro mío. El cerebro mío era un edificio inmenso, ¿verdad? Algunos pisos se han caído, pero todavía hay una base. Estoy tratando de comunicarme con usted por algo que pasa, ¿verdad? Hoy día, de lo que está ahora, y agarro alguna información de lo que me pasó en el final, perdón, lo que me pasó anteriormente, lo que está en la base de mi cerebro y se la cuento a usted. Fíjese que algo de cierto hay en cualquier conversación de la persona, aunque de repente digamos, pero ¿cómo va a ser posible? Hay hechos que están pasando ahora que los mezclo con hechos que han pasado antes, pero si estoy hablando algo, si estoy relatando algo, trate de poner atención. No me pregunte mucho, sino que observe más como un detective. Algunas veces estoy tratando de entrar en una conversación y de repente entró mi nieto, ¿verdad? O entró mi nieta y, pero sigue conversando y yo prefiero no conversar o me pongo más vacilante al conversar. Estaba hablando muy bien, pero de repente es como que me voy a callar mejor, ¿verdad? Esas son indicadores de que algo está pasando psicológicamente que tiene que ver con el abuso. Algunas veces la evasión de contacto con cuidadores, si tengo dos o tres cuidadores, algunas veces me voy a poner a agarrar de uno sin decirle nada y lo aprieto y lo tiro para que esté conmigo y cuando viene el otro trato de evitarlo, de evadirlo, de no estar con él. Algo está pasando por ahí, hay que investigar. Cuando de repente no quiero ver a esa porque no, 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 y empiezo a decirle a usted con ira, con rabia, y usted pero me dice, pero ¿cómo? Si ella es la que te cuida, ¿cómo te va a hacer daño? Estás bien, ella te quiere tanto, me trata de convencer, pero yo tengo otra realidad que ¿cómo se la explico? Usted tiene que poner atención porque algo está pasando con la persona con demencia. Algunas, algunas veces paso del llanto a la alegría, ¿verdad? Mi carácter cambia. Me pongo muy agitado, muy nervioso cuando viene la persona agresora a mí. Ponga atención con quién me pongo nervioso, con quién me agito para el cuidado si es que yo soy una persona muy amorosa, muy tranquila. Note esas cosas, por favor, porque de verdad la demencia me impide a mí decirle, mira, la persona que tú contrataste que viene en la noche me pega o me tira las cosas o me empuja me mueve de un momento a otro o me grita cosas o me hace sentir como un loco, ¿verdad?
todas esas cosas, la persona de alguna forma me va a tratar de mostrar algo, pero yo tengo que estar atento para eso. Si yo estoy preocupado de mil cosas y preocupado de repente de mi familiar, la cosa no va a funcionar. Yo necesito que alguien se haga responsable de lo que es el cuidado mío. Si usted tiene personas a mi cuidado, supervíselas. De vez en cuando pregunte, analice, vea, porque podemos caer en maltrato sin darnos cuenta. Veamos este otro que es bien difícil también tratar de entender cómo alguien va a abusar sexualmente de una persona mayor, ¿verdad? Algunas veces yo le digo que esta señor me toca, ¿verdad? Y esta mujer me toca ahí abajo. Y empiezo a cambiar mi conducta social que tengo, que no coincide con la persona que yo era. Era una persona muy recatada y de repente cuando llega alguien empiezo a tratar de tocarle los genitales, por ejemplo. O cuando llega una señora, lo primero que voy y le voy a tocar los pechos. Y usted me dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora te pusiste sucio. A lo mejor yo estoy demostrándole a usted que alguien me está abusando sexualmente. Porque esas son las formas que yo tengo de mostrar lo que me están enseñando. Empiezo a normalizar que a las cuidadoras hay que tocarle por atrás o los cuidadores, etcétera. Algunas veces empiezo a pegarme contra la muralla y usted dice, pero ¿por qué mi padre se empieza a pegar? ¿Por qué últimamente se está pegando? ¿Qué es lo que está pasando? Vemos cambios que no podemos explicar en la conducta de la persona. La persona se puede empezar a retraer o automutilarse. Y es muy triste, porque imagínese usted que en los últimos días de mi vida, los últimos días que me queda, yo sea víctima de agresión sexual por algún cuidador, alguna cuidadora. Hay el caso de un señor que trabajaba en un hogar de personas mayores aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y al señor le tocaba bañar sus pacientes. Y al principio empezó a bañar a una persona. Y él se dedicaba, era su trabajo, ¿verdad? Y empieza a bañar a esta señora, después el contacto va más, un poco más allá de un baño, empiezan a haber toques y después empiezan a haber violaciones hacia la persona. Los hogares o debieran tener supervisores, gente que supervisara el trabajo, porque muchas veces no conocemos a los agresores. Y así como las violaciones de niños, de mujeres, también tenemos que proteger a nuestras personas mayores porque nos falta alguna persona enajenada mental que de repente esté abusando de mi madre que está en un centro para personas mayores. Algunas veces el paciente le va a mostrar que siente dolor en las partes abdominales, usted se va a dar cuenta que hay una hemorragia vaginal o anal que no tiene explicación, pero ¿por qué mi padre, mire, está sangrando del ano? Y nadie se explica, vemos si hay hemorroides, si hay esto, no pasa nada, pero algunas veces esas son señas de algún abuso sexual. También las infecciones recurrentes, hematomas alrededor de las mamas, donde alguien me ha agarrado a la fuerza, o en las zonas genitales o paragenitales. Muchas veces nuestros pacientes son agarrados a la fuerza y violados por otras personas. Esas son señales que hay que poner atención, porque cuando yo empiezo a cuidar a mi familiar, aunque yo solamente esté supervisando, señores, mi supervisión va desde aquí, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Yo como cuidador tengo que preocuparme de la misma forma que mi padre o mi madre se preocuparon de que yo estuviera bien desde aquí hasta abajo. Algunas veces las personas tienen sus prendas íntimas desgarradas, manchadas o ensangrentadas. Si me doy cuenta que el calzoncillo de mi padre en la parte de atrás está roto y está ensangrentado, hay alguna seña de que algo puede estar pasando y hay que empezar a poner atención. Si hay algún dolor o rajuños en la parte de la región anal,
o de la parte genital de la persona o en la parte abdominal. Hubo algún forcejeo. Y sabe que en las personas mayores, como tenemos menos grasa corporal, si nos aprietan mucho, se nos hacen las hematomas. Y uno puede distinguir cuando es un apretón fuerte, cuando es un apretón muy leve también. Algunas veces los pacientes empiezan a tener dificultad para caminar o para sentarse debido a algunas lesiones que han tenido en las zonas genitales. O lo que más, todavía lo que es otra bandera roja, es que mi padre o mi madre que están todo el día en una cama y se supone que no tienen ningún contacto, empiezan a tener enfermedades de transmisión sexual. Ahí hay algo que está pasando y ¿quién puede, quién puede gritar por mí? Veamos el maltrato económico, porque ese es otro tipo de maltrato. Cuando yo le diga, mira, ese señor agarró mi billetera y la tiene guardada, se sacó algún dinero, trate de creerme, trate de poner atención, porque él no me pidió permiso para sacarlo y me sacó algún dinero. Hay algo de cierto ahí. Es cierto que muchas veces las personas con demencia le decimos que se nos pierden las cosas, ¿verdad? Se nos perdió y acusamos de robo. Pero hay una diferencia en cuanto yo puedo reconocer que alguien me tomó el dinero. Hay algo por ahí. Cuando alguien manipula los efectos personales míos, hay que tener un respeto por las personas con demencia. Si yo voy a entrar en sus gavetas, en sus muebles, tengo que pedirle permiso y pedirle la autorización y si es posible, pero si la persona me dice, esta señora que vino empezó a meterse en todos los lugares, ponga atención porque puede que haya algo de cierto. Algunas veces en las cuentas corrientes hay retiros que no se justifican. Usted contrató para que me cuidara a mí una persona que muchas veces utiliza mi tarjeta. Y esa persona justamente hoy día en el supermercado ella tenía que pagar una de sus cuentas. Y me dice a mí, usted me quiere tanto, ¿verdad? Sabe que tengo que pagar una tarjeta y no tengo dinero. ¿Usted me prestaría? Y termino yo pagando la cuenta de ella. No debiera existir eso. Si usted tiene un problema monetario, hable con la familia mía, no hable conmigo, porque yo no tengo la capacidad de poder decidir. Mi cerebro no trabaja como antes para tomar, para ser razonable, para emitir juicios, que las cosas corresponden o no corresponden. Hay otro tipo de maltrato económico. Cuando yo durante toda mi vida fundé mi casa, tengo mi casa, hice un testamento para dejar mi casa a alguna persona X y alguien de repente, sin que yo tuviera la capacidad de decidir, me hizo firmar un documento para cambiar el testamento para otra persona, para un cuidador, ¿verdad? Usted tiene que saber que para que yo haga un testamento tengo que estar con mis facultades eh, mentales intactas. Y eso lo puede corroborar un neurólogo, dos neurólogos muchas veces, o tres, si es mejor, para que no quede duda. Pero si yo no tengo esa capacidad, ¿quién firma por mí? Esas firmas falsificadas, muchas veces a personas que no saben leer ni escribir. Hay que poner atención porque todo ese maltrato económico tiene consecuencias fatales para mí. Porque el día de mañana, cuando yo necesite el dinero de esa casa, el dinero de esa cuenta, no va a existir porque alguien lo sacó, alguien se lo llevó. Algunas veces desaparecen milagrosamente mis prendas de valor, mis joyas, los depósitos que tengo, cosas de valores empiezan a desaparecer de mi casa antes que yo me haya muerto. Hay gente que cuando se murió ya su casa estaba vacía. De mi casa, señores, el respeto y la dignidad que usted tiene que darme
es que nada desaparece hasta que yo me vaya. Pero hay gente que se toma la atribución de empezar a repartirse mis bienes antes de comprar el cajón. Señores, ese es un maltrato y es un abuso hacia la persona. Algunas veces, otro indicador de abuso económico, de maltrato económico, es cuando yo a mis 90 años necesito un caminador y teniendo una buena posición económica, no lo tengo. Algunas veces, ¿sabes lo que pasa? Y lo he vivido, por eso lo comento en algunas familias, pero es que ¿para qué le vamos a comprar caminador si ya se nos va a morir? Porque ese dinero es mejor que nos quede para nosotros, ¿verdad? El dinero que yo tengo, sea poco, sea mucho, que sea para mi comodidad, que sea utilizado. Y si alguien en su casa le dice lo que yo le estoy diciendo, déjalo nomás, pues ¿y para qué le vamos a comprar, para qué le vamos a poner lentes si ni ve? ¿Para qué le vamos a poner dientes si ya ni come? Señores, la comodidad que yo necesito y el confort que necesito al terminar mi vida es el ese debe ser lo más fundamental en el cuidado mío. Al final de vida de la persona, lo único que cuando ya no queda remedio tenemos que mantenerla cómoda. ¿Y cómo la voy a mantener cómoda si nadie quiere gastar de mi dinero para quedarse con el dinero ellos? Algunas veces tengo problemas de salud física que no son tratados o problemas que son mentales que no tienen tratamiento. Por ejemplo, como digo, mi silla de ruedas, que es tan necesaria, está cayendo si tengo dinero para comprar la otra. Cuando usted vea que una persona que pudiera tener una silla de ruedas no la tiene, hay un maltrato, hay un abuso hacia la economía de esa persona y debiéramos denunciarla. Pero hay otro abuso también, porque si estamos yendo paso a paso de diferentes formas de abuso. Otro abuso que sufren las personas con demencia y que es muy triste, es la negligencia y el abandono. Yo tengo una familia, somos 10 hermanos, ¿verdad? Y nos criamos todos juntos y al final de mis días, ninguno de los días es capaz de darme una mano. Me dejan en el abandono. En nuestro viaje a la República Dominicana el año pasado, llegamos a un hogar que nos partió el corazón porque tenía un portón grandote y la dueña del lugar nos decía, mire, ahí los dejan abandonados, algunos les dejan una marca con el nombre para que sepan cuántos años tienes, otros no tenemos ideas quiénes son. Es como un paquete que ya no sirven y los dejamos en el abandono. El abandono en la persona puede causar la muerte. El abandono provoca ganas de morirse. Todo lo que yo tuve, verme en esta soledad me causa depresión y la depresión me lleva a la muerte. Si yo me estoy quejando de que me dejan solo, que me están abandonando, por favor ponga atención. Le estoy hablando yo ahora de la parte emocional mía como persona con demencia mayor. Si le estoy diciendo me siento solo, deme compañía, no me abandone. El sentirse abandonado me lleva a mí a la muerte. Si usted ve que estoy lleno de suciedad, olor a heces o olor a orina con los pañales sin cambiar, eso es abandono, es negligencia. No se puede tener a un ser humano así. Si usted ve que mi piel está llena de granos y que nadie ha curado esas heridas, eso es negligencia y es abandono hacia mi persona. Yo con demencia no, ni siquiera me doy cuenta que tengo heridas. Si yo con demencia estoy lleno de piojos, señores, es por su negligencia. Yo ya no tengo la capacidad de lavarme la cabeza y es parte suya tratar de convencerme para limpiar mi cabeza de los piojos. Si yo en la última etapa de esta enfermedad que me ha llevado a la cama y me tiene postrado, estoy lleno de úlceras por presión, de llagas en mi cuerpo, es negligencia, porque usted no me mueve cada cierto
cada ciertas horas, usted no frota la parte que tocan la sábana, la parte que hace presión, usted no hace un masaje, no se da ese tiempo, eso es negligencia. Hay mucha gente con demencia que termina toda infectada, todo su cuerpo, y cuando usted los da vuelta, puede ver hasta lo blanco de los huesos, porque hay una negligencia ahí para cuidar a la persona. Si usted ve que la persona está perdiendo peso, no está tomando líquido, no está comiendo, eso es abandono, es negligencia. Si hay otras enfermedades que no son tratadas, si yo estoy con infecciones que no son tratadas, hay gente que me dice, yo le digo, ¿hace cuánto tiempo está esta persona con estos síntomas? De la semana pasada. ¿Y cuándo piensa llevarlo al doctor? Ellos tienen hora en 3 meses más, me dio el doctor. Señora, si usted ve que yo necesito ir al doctor hoy día es cuando tiene que llevarme. Si usted lo deja para mañana es abandono, es negligencia. Y frente a eso, yo como persona con demencia necesito un cuidador que se encargue de mí, pero que tome el papel de cuidador. Pero hay otro abandono que es terrible también. Y sucedió aquí en los Estados Unidos hace tiempo, donde primero murió la cuidadora principal de la persona. No había más redes de apoyo. Después murió el perro al lado de la persona y después murió la persona con demencia. Es importantísimo, si usted está cuidando a alguien con demencia, usted planifique en caso de que usted se enferme, en caso de que usted se muera, ¿quién va a quedar a cargo mío? Porque yo dependo del resto. Y si usted se me muere, yo me muero. El señor que murió podría haberse salvado si hubiera habido una red de apoyo, pero lamentablemente su esposa estuvo muerta al lado de él sin él haberse dado cuenta de que ella estaba muerta. Entonces, ese es un ejemplo de abandono que desgarra el alma, ¿verdad? Nosotros que trabajamos con personas con demencia, que estamos en esta lucha, nos partió el corazón escuchar esa noticia. Algunas veces la persona ha tenido un accidente vascular, ¿verdad? Y tiene capacidad, tiene la posibilidad de rehabilitarse. Y le voy a explicar cómo regresa muchas veces una persona de un accidente vascular. Regresa sin ganas de vivir, sin la intención de hacer algo, nada quiere hacer y regresa muy emotivo, nada le entusiasma, pierde el entusiasmo por sí mismo, ya no le importa cómo está, no le importan las cosas, si come, si no come. Y esa persona podría volver a caminar si tuviera alguien, un cuidador, que le instara a llevar una terapia. No se le dan las terapias físicas a la persona para que vuelva a caminar, para empujarla. ¿Por qué? Porque él no quiere, ¿no? Si yo le digo, pero no quiere. Pero nadie de esa familia ha pedido ayuda y ha dicho, por favor, ¿cómo puedo convencer a esta persona que viene, es sobreviviente de un accidente vascular y que por ningún motivo quiere que le ayuden con sus terapias? Por supuesto, porque yo pierdo interés por todo. Estoy tratando de recuperarme del golpe que tuve en mi cerebro y usted pretende que yo sea razonable como usted. Por favor, entrénense, capacítense, porque hay formas de llegar a las personas aún en esas condiciones. Cuando mi familiar que ha tenido algún accidente vascular y que necesita rehabilitación no lo tiene, porque él dijo que no lo tiene, eso es negligencia y es abandono. Eso es, eso es un crimen, perdón. No se le da la posibilidad a la persona de poder volver a caminar. Algunas veces vamos a ver que nuestros pacientes se empiezan a deteriorar de una manera increíble y no hay ninguna causa evidente. Algo está pasando, hay alguna negligencia, hay algún problema, no se le está llevando al doctor, no se están atendiendo algunas enfermedades.
Hay otras cosas también que son muy importantes mencionarlo. La medicación excesiva. Un caso de una persona con una demencia frontotemporal. Cuando la persona trataba de comunicarse, su esposa lo primero que hacía, que te apina debajo de la lengua. La persona pasaba. Eso es negligencia. Hay formas de convencer a la persona, hay formas de poder conectarse con ella para movernos a hacer nuestra agenda. Pero muchas veces pensamos que mantenerlos con medicina es la única forma, porque se le dan ataques de rabia, porque no se deja bañar, porque no quiere comer, medicina para todo. O a lo mejor pasa al otro extremo, no se le dan ni siquiera las medicinas para el dolor y la persona pasa días y noches gritando de dolor y nadie le atiende el dolor, como el ejemplo que mostraba al principio. El paciente grita y grita y nadie ni siquiera se preocupa de ver si es que tiene algún dolor. Póngase usted por un segundo en esa cama y cómo estaría usted sintiéndose abusado. ¿Qué impotencia tendría? ¿Qué ganas de morirse tendría? ¿Qué sentido tiene la vida? Fíjese que para que la vida de las personas con demencia tenga sentido, usted es la persona principal para que mi vida tenga sentido, porque de acuerdo como usted me trate es como mi vida se va a desarrollar. Si usted me maltrata, mi vida, ¿cómo va a ser? Algunas veces también hay negligencia en las casas porque no se ponen las medidas de seguridad. Yo necesito, señores, que en mi baño hayan cosas donde agarrarme para no caerme, porque una fractura en mí, una caída en el baño puede ser la muerte. Yo puedo caerme y si yo me caigo en un baño donde no hay una agarradera, no estén las condiciones de seguridad para mí, es negligencia suya. No es que yo no me di cuenta dónde poner el pie, porque yo algunas veces con demencia ni siquiera sé si pongo el pie para adelante o para atrás. Algunas veces es invierno y usted me anda trayendo prácticamente con short en la calle, porque yo no me quise poner alguna ropa, a lo mejor no le entendí que usted quería ponerme otra ropa. Entonces, la ropa inadecuada muchas veces nos dice negligencia, la ropa sucia también. ¿Hay alguna forma de cambiarle la ropa a las personas cuando no quieren? Sí, hay que aprenderlo, hay que tratar de llegar a ellos, no hay que llegar y dejarlos abandonados o ser negligentes. Algunas veces el otro, que esto es muy común y gente que trabaja en hospitales podrá decir reiterar lo que yo digo. Hay muchas personas que son abandonadas en el hospital y la familia desaparece para siempre. Y muchas veces nos condolemos por los animales. Yo amo los perros, ¿verdad? Y cuando veo un perro abandonado, es terrible, pero cuando veo un anciano abandonado, extrañando una familia, extrañando una hija, extrañando nietos en un hospital, wow. Es terrible. ¿Por qué? Porque todos los sueños, todo lo que yo formé, todo eso quedó en nada y aquí me dejaron yo a mí. Y sin saber de mi futuro, si voy a tener que quedarme aquí, si de aquí me van a llevar a otra parte o si usted me va a venir a ver mañana. Si usted me dejó en un hospital, vaya a visitarme, porque la estadía en el hospital para mí son terribles. Son horribles porque ¿qué es lo que viene en un hospital? Muerte. Y yo no quiero morirme sin usted al lado, porque todas las personas queremos, cuando nos llegue el momento de la muerte, que haya alguien, que haya alguno de mis hijos. Pero ¿qué pasó con mi familia? Me fueron a dejar allá. Y no sé si vuelven o no vuelven. Y en muchos casos nunca más vuelven. Están cansados, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a empezar a hablar, digamos, que hay algunos abusos que son voluntarios, donde hay una persona con una mala intención de hacer algo, como el nieto que le roba al abuelo, como la hija que como mi madre me trató mal, le estoy pagando de vuelta, como el hijo, ¿verdad? Y hay situaciones y situaciones. Porque si a mí yo sufrí una violación por mi padre, y es una persona que más odié en la vida,
no es, no voy a ser el mejor cuidador para él, porque él siempre reflejó ser mi enemigo. Quiero parar esto porque necesito ir a una pausa aquí. ¿Cómo lo hago? Perdón que... Ya, por ahí estoy yo nuevamente. Bueno, me están escuchando, ¿verdad? Tengo algunos problemas aquí, pero bueno. Ahora, cuando yo voy a cuidar a una persona, cuando yo soy el cuidador de una persona, yo los voy a invitar a hacer un ejercicio. Son tres cosas que yo tengo que tener, hacerme un inventario yo. Tres cosas solamente. ¿En qué cosas soy bueno? ¿En qué cosas soy el mejor y que nadie me las gana? Yo soy bueno para conversar. A lo mejor voy a ser la persona que va a dedicarse a conversar con mi padre. A lo mejor yo, como tengo tanta confianza con mi padre, él me permite que lo bañe y yo me voy a encargar del baño. Esas cosas yo soy número uno. En esas cosas yo no tengo problema. Pero hay otras cosas que esto nos pasa a todos. Aunque estemos entregando amor, aunque estemos haciendo todo esto con mucho cariño, hay cosas que no soy tan bueno. Por ejemplo, no tengo mucha paciencia porque le repito una cosa y de repente le digo, Juan Carlos me dijo esto, pero me cuesta. Tengo que empezar a trabajar en eso que puedo mejorar, ¿verdad? Entonces, tengo una cosa que nadie me la gana, la segunda, buscar qué cosas puedo mejorar. Y la tercera son esas cosas que no me las digan, no las voy a poder hacer nunca. Y yo se las confieso. Para mí ver un vómito es horrible. Para mí ver sangre es horrible. Yo no puedo tocar sangre. Entonces voy a tener que hacer una evaluación yo, qué cosas soy bueno, qué cosas soy más o menos y qué cosas no voy a hacer. Y así me planifico para tomar el rol de cuidador. Tomar el rol de cuidador no es cuando solamente usted tenga un tiempo y se encargue de mí. No, el rol de cuidador es un rol de 24 horas, 7 días a la semana. Aunque usted no esté 24, 7 días a la semana conmigo, pero usted tiene que tomar esa responsabilidad. Así como madre tomó el rol de madre y el rol de ella era 24/7. ¿Se acuerdan? Y si usted se caía, si a usted le pasaba algo, su madre estaba ahí como madre. Ahora los roles se cambian. Pero para hacer eso, como hemos crecido y como usted es hijo o es esposo y la otra persona es mayor también, voy a empezar a ver en qué cosas soy bueno, qué cosas necesito mejorar y qué cosas no voy a hacer. Cuando yo hago ese inventario, esas cosas que soy bueno voy a tomar responsabilidad. Las cosas que tengo que mejorar voy a trabajar en ellas y las cosas que no puedo trabajar, que no puedo hacer, voy a empezar a delegar. Porque yo le voy a dejar a la señora Eva, Eva, como tú eres buena para curar la herida, hazla tú porque yo no lo voy a hacer. Y le voy a decir a Mariela, por favor, mira, dale tú la comida porque a mí me carga cuando me tira me tira la comida y no tengo paciencia para eso. No la voy a tener. Así la cosa que yo estaba haciendo bien, la sigo haciendo bien y la cosa que tenía que mejorar, la he ido mejorando y estoy más relajado. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo tomo el control de todo, hago lo que me gusta, lo que no soy tan bueno y esas cosas que odio hacer, las voy a hacer todas malas, porque lo malo se va a sobreponer sobre lo que yo soy perfecto. Y el día, en vez de empezar con una oración, va a empezar con un reto y va a empezar con un empujón porque estoy saturado hasta aquí. Entonces, hágase ese inventario. ¿En qué cosas usted es bueno? Sígala haciendo. ¿Qué cosas tiene que mejorar? A lo mejor tengo que conocer más de la demencia. Yo le ofrezco mis clases, aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Porque hay que aprovechar todo. Le ofrezco mis clases para que usted pueda aprender cómo lidiar con una persona con demencia desde ahora en adelante, porque es un mundo nuevo y se pueden llevar las cosas de diferentes formas. Y esas cosas que no puede hacer, por favor, deléguelas. Y así le va a dar la oportunidad a sus hermanos, a la iglesia, a las comunidades
de que le ayuden, porque usted a lo mejor en su círculo en la iglesia le va a decir, yo soy tan malo para limpiar la casa, pero tengo que cuidar a mi mamá, tengo que hacer esto y más encima limpiar. No puedo, me pueden ayudar porque ahí yo empiezo a ver la importancia de estar bien para cuidar a una persona como yo. Entonces, esa es la idea, porque o si no, vamos a caer en un montón de abusos involuntarios, de los que vamos a hablar ahora, y vamos a ver cómo resolverlo, porque también yo me pongo en el lugar de ustedes. Cuando usted no tiene apoyo, cuando la red de apoyo, cuando los hermanos desaparecen, cuando los pastores, los curas, todo el mundo desaparece y estoy yo solo en un cuarto con una persona que yo ya no doy más, porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo a medias las cosas que hago más o menos y estoy haciendo todas esas porquerías y estos vómitos me tienen hasta aquí, ¿verdad? Entonces, ese compromiso, por favor, hagan ese balance, hágase el inventario porque les va a empezar a cambiar un poco las cosas. Puede tomar agua porque se me seca la boca. Bueno, ¿y dónde estaba esta cosa? Abuso voluntario versus involuntarios. Vamos a ver la historia de Don Carlos. Don Carlos Baña es el hijo de su papá, ¿verdad? Que lo baña, pero Carlos está muy apurado esta mañana, está súper apurado porque tiene un compromiso súper importante. Se levantó 5 minutos más tarde pensando que voy a descansar 5 minutos, pero esos 5 minutos le jugaron en contra a la hora de bañar al papá. Pero él no se da cuenta durante el baño que el padre llora porque tiene miedo y porque tiene dolor. Él piensa que es porque no le gusta, pero muchas veces el padre, al ver el apuro, al ver la conversación del hijo, el estrés del hijo, se asusta y llora por miedo o a lo mejor por el dolor que le causa el hijo. El abuso voluntario se produce cuando hay una intención de hacer un daño o manipular a una persona. Cuando la persona que está en mi agresor lo hace a conciencia y lo hace a propósito y lo hace, digamos, solamente para causarme el daño. El abuso involuntario se produce cuando hay falta de conocimiento cómo hacer las cosas o puede ser por el estrés que tengo, porque cuando estamos con el estrés aquí, reaccionamos, decimos todo lo que tenemos, no podemos decir y hacemos todo lo que no debemos hacer. Entonces, y también puede ser por la falta de apoyo, porque como estoy haciendo todo esto solo, se, ya no doy más, ¿verdad? Me sobreestreso, me siento solo, no sé cómo hacer las cosas y las hago como las hago, como resulta, y lo que Dios quiera, ¿verdad? Y que se la joda mi padre. Porque esto ya, ¿verdad? Y en eso no hemos visto mucho. Y no puedo, no vengo a culpar. Pero veamos las causas. Veamos la historia de esta señora. Ana, y usted a lo mejor se identifica con ella. La señora Ana es una señora que trabaja todo el día a tiempo completo y que está a cargo de su padre con demencia. Ella tiene más hermanos, pero es la única persona que aparte de su trabajo tiene que llegar a su padre que está en la etapa inicial. Imagínese tener un trabajo y después llegar a trabajar conmigo. El agotamiento le produce a ella que a mí me grite para llamar la atención y me grita, pero por favor, ¿hasta cuándo? Y me empieza a gritar. Ana se siente muy atrapada y reconoce que el estrés y la falta de apoyo son las cosas que la están matando, que por eso ella actúa así. Pero ¿quién está pagando las consecuencias? Esto, de la falta de apoyo del resto de la familia, de la falta de apoyo, de empatía de los otros hijos que yo crié. Le voy a contar también la historia de un señor. Crió varios hijos él. Y es una situación parecida a la de esta señora Ana, ¿verdad? Donde una persona quedó a cargo de ella
con el agotamiento que produce, oye, pero ¿cómo se te ocurre que tienes a mi papá sucio, que no le has dado de comer, que aquí, ¿qué es lo que hizo esta señora? Se volvió loca y dijo, ya aquí no entran, de verdad, porque si no viene a ayudar, no viene a sumar, no quiero gente que venga a restar, así que prohibió la visita del resto de la familia, que lo único que venía a hacer era a criticar al cuidador. ¿Cuántos de ustedes se habrán sentido en algún minuto así, con esa gente que lo único que hace es fijarse en el error que tiene los zapatos desabrochados? ¿Y por qué no se los abrocha usted? Es que mira la comida que le estás dando. ¿Y por qué no me viene a ayudar a cocinar? Diría yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta señora? Le cerró toda posibilidad de ayuda, porque si me vienen a criticar con la tremenda carga que llevo yo, mejor que no vengan, porque me estoy volviendo loco en esta situación, más ustedes. La señora colapsó y el señor, para hacerle la historia corta, quedó en un asilo de ancianos, rogándole a cualquier persona, por favor, llévenme a mi casa, no quiero estar aquí, no quiero estar ahí, pero resulta que la persona se vio sola, sin apoyo, sin nada. Y esos casos los vemos a menudo. Si usted es miembro de una familia donde hay una persona que tiene demencia y su hermano o su hermana está a cargo, por favor, coopere. Usted puede ser bien bueno para llamar al doctor, para hacer la cita con el doctor. La otra persona se puede encargar de hacer las compras. La otra persona, si usted llegó y el zapato está abrochado, usted lo puede abrochar antes de criticar. No llegue a criticar a la persona que muchas veces dejó su vida por cuidar a la persona con demencia, porque la carga es terrible y esa carga muchas veces provoca que la Ana, en este caso, ¿qué es lo que haga? Produzca un abuso involuntario en su padre. Porque a mí cuando me gritan, no entiendo por qué me gritan y me duele que mi hija me grite. No entiendo lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasó en la señora? ¿Qué es lo que pasa en usted cuando me grita? Viene un sentimiento tan grande de culpa. Dios mío, le estuve gritando y me siento, Dios mío, es lo que le pasó a la señora Marta. Marta está cuidando a su hermano con demencia y resulta que ya se le acabó la paciencia y lo empieza a insultar y a gritar, pero ¿cómo te has puesto tan bobo, tan tonto, qué sé yo? Y si después se da cuenta que el hermano se empieza a retraer y se empieza a entristecer y prácticamente ya no quiere hablar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Ese sentido de culpabilidad que muchas veces llega a usted le hace caer en depresión. Si usted no cuida la primera parte de buscar apoyo, va a caer en un sentimiento de culpa cuando usted grite a la persona, la empuje o cualquier tipo de abuso. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta señora Marta? Se empezó a deprimir con una culpa tremenda. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, después de perder los estribos, de no cuidar el estrés, de no cuidarme yo como cuidador, provoco un abuso, empiezo a abusar a mi familiar? ¿Cuánto cuesta sacar esa culpa de nosotros, ese arrepentimiento? Veamos la historia de don Fernando, que es un cuidador que es solitario, solamente él se dedica a cuidar a la persona. Se siente asfixiado por la culpa cada vez que tiene que dejar al padre en un centro de cuidado durante unas horas. ¿Cuántos de nosotros nos habremos sentido culpables por tener que dejar a nuestro padre algunas veces en un hospital, en un centro de cuidados? Algunas veces no nos cuidamos nosotros para no tener estos problemas, pero en este caso don Fernando tenía un cáncer y él necesitaba ir al doctor.
El cáncer se le produjo por el estrés, pero llegó un momento que él necesitaba tratar ese cáncer, pero el sentimiento de culpa que él tenía solamente por dejar al padre un par de horas en un centro o con alguien era terrible, porque se sentía que no estaba cumpliendo con el objetivo que era cuidar a su padre. ¿Cómo se manifiesta la culpa en las personas? ¿Cómo usted se da cuenta que la persona empieza a sentirse culpable? Lucía es otra de las señoras que empieza a notar que empieza a irritarse cada vez más con su madre. Por cualquier cosa se irrita y siente culpa y se pregunta, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estoy haciendo lo suficiente? Eh, es- pero, y algunas veces usted también se ha sentido que está haciendo todo lo posible y nada resulta. Y cuando usted se altera y empieza a gritar a la madre, viene el sentido de culpa más encima y usted se empieza a dar vuelta en este círculo vicioso donde no puede salir porque la agobia, la tristeza y más encima el enojo con usted misma, porque se empieza a castigar, pero ¿cómo le doy así? Pero es que estoy demasiado ofuscado en lo que es el trabajo. Pero ¿cómo podemos actuar cuando sintamos culpable? Porque la idea es buscar alguna forma, ¿cómo podemos ayudar con estos sentidos de culpabilidad? Antonia es otra de las familias, ¿verdad? Ella se da cuenta, porque usted va a llegar un momento en que va a recapacitar y se va a dar cuenta que usted emocionalmente está en otra parte, está totalmente, usted pierde el control. Esta señora se da cuenta que pierde el control y empieza a buscar ayuda. ¿Qué mejor ayuda que un grupo de apoyo? Ahí es donde recién empieza a compartir los sentimientos de culpa, porque cuando yo le digo a Cristina, Cristina, me siento culpable porque hice esto, y Cristina me dice, a mí también tuve ese sentimiento de culpa, porque yo también grité a mi hermana, pues también hice cosas, y compartimos nuestra culpabilidad, es cuando yo recién, como un cuidador que no tiene apoyo, que no tiene nada, cuando asisto a un grupo de apoyo es cuando recién mi alma se empieza a sanar. Es como los alcohólicos anónimos. Ellos saben que tienen que ir allá para mantenerse sobrios. Usted como cuidador debiera pertenecer a algún grupo de apoyo porque esto de cuidar a una persona con demencia no es fácil. Y si usted no asiste, no se preocupa de esa parte, ¿qué es lo que va a pasar con usted? Va a empezar usted a abusar a su familiar y después vienen estos sentimientos de culpa más encima de todo el desastre de cuidar a una persona. ¿Cómo puedo manejar la culpa yo? Porque esa es una cosa muy interesante, porque estos sentimientos van a volver, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que a pesar de que sabemos hacer lo que corresponde, no lo hicimos. Vamos a ver la historia de don Mario, que es un señor, ¿verdad? Que él está a cargo de su esposa, muy estresado, totalmente estresado. Cuando hablamos del autocuidado, cómo empezar a cuidarse a uno mismo. Y una de las partes cuando hablamos de autocuidado es empezar a buscar a la persona que yo fui antes de empezar a cuidar, ¿verdad? Antes de empezar a cuidar, yo iba a la iglesia, antes de empezar a cuidar tenía este cargo, porque el cuidador muchas veces cuando trata de absorber todo, empieza a dejar todas esas cosas que le ofrecían satisfacción y se empieza a perder también. Entonces, ¿qué es lo que pasó con don Mario? Cuando empezamos a hablar del autocuidado, él se dio cuenta que había dejado de ir a la iglesia. Y para él una de las cosas más importantes era su relación con Dios, su comunión, su salud espiritual. Y llevaba años que no iba a una iglesia. Cuando buscamos a alguien que le reemplazara para que don Mario tuviera un par de horas en la iglesia, se dio cuenta que recién cuando él empieza a cuidar su salud espiritual, esta parte espiritual, porque si analizamos por qué la gente va a la iglesia, yo lo único que recuerdo de este señor que cuando le dije cómo le fue en la iglesia,
cuénteme. Y el Señor me dice, usted no sabe, yo no había llorado nunca en mi vida, ni cuando nací, como pude llorar en esa iglesia. Pero llegué a mi casa y andaba como una pluma, porque no caminaba, volaba. Y amé a mi esposa y pude darme cuenta que a lo mejor cuidándome yo, la estoy cuidando mejor a ella. ¿Sabe? Hay que volver esas cosas que no hacen la vida a nosotros bien, porque cuando nos desatendimos, desatendemos de todo, porque tratamos de tener el control solos de una persona, no podemos ni siquiera controlar nuestra vida. Y en todo esto existe un perdón, porque no es tan solo derramar la culpa, sino que tengo que empezar a perdonarme yo a mí mismo. La señora Beatriz, otra clienta, bueno, no me gusta decir clienta, pero otra paciente, ¿verdad? Ella cometió muchos errores con su madre, así como yo le confesé que con mi primera persona con demencia también cometí muchos errores. Yo le dije, mire, empiece a practicar esto de la autocompasión. Y le sugerí que empezara a escribir un diario, como lo que yo siempre hago en mis grupos de apoyo. Le digo, escriban algo, escriban donde usted puedan expresar sus sentimientos. Escríbase usted, haga el ejercicio usted. Escríbase una carta a usted como cuidador, donde usted, sin juzgarse, usted empiece a tratar de reflexionar sobre todo lo que siente con respecto al cuidado. ¿Qué es lo que le agobia en el cuidado? ¿Qué es lo que es difícil para usted? ¿En qué cosas se siente competente? ¿En qué cosas está más o menos todavía? Y esas cosas que no ha podido cambiar y empiece a perdonarse a sí misma y empiece a tratarse bien y a felicitarse usted misma y a decirse, en mi caso, Juan Carlos, no sabías hace 5 años cómo caminar, pero has caminado por 5 años, bien o mal, pero tu madre está intacta, lo has hecho bien. Cuando yo empiezo a buscar cosas en mí, dentro de mí, y esto lo puede hacer usted a través de un cuaderno, de un libro, donde usted escriba, se escriba hacia usted mismo, desde ahí empiezan a hacer el perdón. Y cuando yo empiezo a perdonarme a mí mismo por todos los errores involuntarios, por todo el abuso involuntario que he hecho en una persona, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Fíjese que cuando se produce un abuso involuntario, hay dos personas que sufren. Es el abusador y la persona que le está abusando. El abusador sufre por las palabras que usted le dice y usted sufre por las palabras que usted dice, ¿verdad? Pero hay una forma de encontrarse con uno mismo y empezar a tratar de perdonarse para poder continuar. Veamos, ¿qué hacemos si sospechamos que mi familiar está siendo abusado? Le voy a contar el caso de una señora en la calle que se dio cuenta que una viejita, una persona mayor, estaba siendo insultada en la plena calle por su hijo. Y el hijo la trataba incluso de lo peor y casi le pega. Si un hijo es capaz de hacer eso en público, imagínese lo que pasa en cuatro paredes de una casa donde una persona con demencia no se puede defender o donde su voz no es creíble. Lo que yo le sugiero es que observe con atención y trate de escuchar sin juzgar, porque no somos jueces. Tome aquí también el rol de detective. ¿Qué es lo que estará pasando? Analice. No trate de enfrentar al agresor, porque la persona cuando está en crisis a lo mejor la puede matar a usted, porque va a descargar la rabia en usted. Trate de documentar lo que está pasando. Ahí usemos el teléfono. Si fue en un lugar público, por lo menos aquí en los Estados Unidos, cualquier cosa que se produce en lugar público, usted la puede
grabar. Hable con algún centro, con algún doctor, con alguna trabajadora social sobre el caso y llame para hacer una denuncia si es necesario. Fíjese que es tan triste y a mí me ha pasado y me da tanta pena porque en mi carrera, en esto del cuidado de personas con demencia, han habido oportunidades donde la cuidadora se ha dado cuenta que la persona ha sido golpeada, que está siendo abusada. Y cuando llegamos al momento, porque me lo ha contado a mí, y cuando a mí me lo cuentan, yo en esto no me puedo quedar callado. Entonces, llamamos al Departamento de Protección para el Adulto Mayor y sin la denuncia de la persona que vio, el Servicio de Protección al Adulto Mayor no toma mi denuncia. Cuando yo le digo es momento de denunciar, ¿lo va a hacer? No, porque no quiero perder mi trabajo, no quiero tener problemas con nadie. Señor, algunas veces la vida nos lleva a la casa, nos lleva a ver una situación de abuso para que nosotros hagamos algo. ¿Cómo se puede dormir después de ver que una señora mayor es insultada y golpeada en la calle? ¿Cómo se puede vivir tranquilo después? Fíjese que proteger a alguien también es un acto de amor. ¿Cómo se puede prevenir el abuso? Y para esto siempre digo, un cuidador que se cuida a sí mismo, cuida mejor. Desde ahí parte todo. En primer lugar, usted necesita capacitarse en el cuidado, aprender cómo se trata una persona con demencia y aprender y crear conciencia en todo el mundo, en toda la gente, en los taxistas, en el doctor, en la enfermera. Yo tengo familiares que muchas veces cuando ellos llevan a su madre, una señora de mi grupo que lleva a su madre a emergencia, ella tiene pánico porque ve el abuso que hay con personas con demencia, pero ella ha ido con el mensaje a llevárselo a la enfermera y las enfermeras de alguna forma han cambiado la forma de lidiar con el paciente. También es importante crear redes de apoyo comunitarias, establecer redes de apoyo, porque yo necesito apoyo en esto, yo necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ahí es donde voy a llorar todas las penas que me pasan en la semana y a lo mejor voy a andar como el Señor, como pluma, el resto, porque ahí me descargo. A lo mejor necesito participar en un grupo de apoyo, porque en el grupo de apoyo me voy a empezar a cuidar, a entender que los sentimientos que tengo son bastante válidos y que nadie me va a juzgar por eso. También para prevenir el abuso se necesita una constante supervisión del entorno donde está la persona mayor con demencia. Tengo gente en mi grupo que su madre está en un centro para personas mayores y esta hija algunas veces desde la mañana hasta la noche ahí está supervisando para prevenir cualquier abuso. También es importante fomentar y permitirle al cuidador que se cuide y que descanse. Si tenemos un hermano que está a cargo de la persona con demencia, obliguémosles a que se tomen un par de días libres, que descansen, que traten de continuar con su rutina, porque también puede estar pasando esta situación donde el hermano que cuida depende más él del paciente que el paciente de él. Y también lo más importante, promover el respeto hacia las personas mayores, promoverlo desde el seno de mi casa, desde mis niños, de los niños que recién están aprendiendo a caminar, de los niños que recién están aprendiendo, promover que el abuelo, la abuela y merece respeto. Promover el respeto en la calle, alguna persona que pasa a llevar el carro de mi abuela, llamarle la atención, porque si no hacemos nada, esto continúa. El papel después de suyo, después de haber escuchado esta charla, yo creo que usted va a empezar a capacitarse, va a empezar a tomar más conciencia de lo que estoy hablando. Usted va a participar en un grupo de apoyo, usted va a hablar en las iglesias, usted va a descansar más y usted le va a decir a todo el mundo que desde ahora su paciente ya no se esconde, la demencia existe. Su paciente necesita respeto. Si usted no lo hace, ¿quién lo puede hacer?
¿Cómo aquí, digamos, hablaba al principio que muchas veces nosotros confiamos nuestros pacientes en una organización como una iglesia, ¿verdad? Y cómo nosotros como miembros de congregaciones, y hablo de eso porque la mayor parte de la gente hispana es cristiana, sean católicas, sean evangélicas, lo que sean, cómo nosotros podemos ser una luz como organización en la vida de estas personas que están olvidadas. Fíjese que una iglesia con la cual trabajo empezó a organizar visitas semanales a personas con demencia. Ellos rezaban, cantaban, leían sus Biblias y acompañaban a esta persona con demencia. El reporte que recibí de la familia, fíjese que mi madre vuelve a sonreír los domingos, se pone tan feliz, tan contenta, lo que antes no hacía. Cuando mi madre sonríe, aunque sea los días domingos, yo tengo un domingo de paz. Entonces, si hay alguien de alguna iglesia, de alguna comunidad espiritual, sepa que usted puede hacer un gran cambio en lo que es el abuso de las personas mayores, porque usted permitiéndole, solamente visitando a una persona con demencia, va a evitar que se produzca un abuso, porque usted no sabe lo que pasa durante la semana, durante los días, con esta cuidadora que está quemada. La espiritualidad y la comunidad pueden proteger contra el abuso. Cuando yo acompaño como organización a alguien, estoy previniendo. Invitación final ahora para todos, porque yo he hablado bastante. Mientras no haya una cura, tenemos que promover un buen cuidado y un buen cuidado sin abuso, sin forzar, sin nada. Pero ese cuidado empieza con usted. Cuando usted se empieza a cuidar y a cuidar todo lo que yo he hablado aquí, es cuando recién empezamos a dar un buen cuidado. Escuche a la persona, escuche lo que está pasando, aprenda, trate de ir aprendiendo más sobre el cuidado de personas con demencia. Si su madre, la demencia le hubiera dado a los niños, ¿verdad? Se produjera en los niños, tenga por seguro que su madre hubiera estado en todas las clases para aprender cómo llevar su vida. Acompañe, acompañe a la persona con demencia y acompañe a los cuidadores que están tan solos, pero que sea una compañía de verdad, que no sea una, si necesitas compañía, avísame, sea más decidido, llegue a la casa donde hay un cuidador porque así usted va a evitar que la persona se enferme y cometa un abuso involuntario. Y vimos las causas que tiene un abuso involuntario, las culpas que lleva mucha gente que está aquí y solamente necesitan más apoyo. Las cosas que usted vaya aprendiendo, lo mismo que está aprendiendo aquí, compártalo con todo el mundo, porque entre más gente llega a lo que usted aprende, le damos mejor calidad a una persona. Si ve algo que no está bien, actúe con valentía. No tema perder un trabajo, no tema perder al hermano, no tema perder al sobrino, porque como al principio decía, los abusos, muchos abusos de las familias se quedan encerrados en las casas y nadie habla de ellos. Si usted ve algún abuso dentro de la casa, usted hable, aunque pierda un hermano, pero está protegiendo a una persona que es totalmente vulnerable. Usted puede ser la voz de quien ya no puede hablar por sí mismo. Todos podemos ser parte de esta solución. En 20 años más estamos construyendo nosotros un puente porque nosotros vamos para allá y no queremos que nos abusen. Entonces, la pregunta para mí, porque ahora yo les voy a preguntar ahora a ustedes, no que ustedes me pregunten a mí. ¿Con quién podría hablar usted sobre este tema? ¿Con quién cree si alguien quiere levantar la mano y me diga, ¿sabe qué? Me pareció interesante, me gustaría hablar, creo que esto lo voy a hablar por esta y por esta otra razón con alguna persona. Con mi familia.
Gracias, Judith. Fami- es importante hablarlo con la familia, porque entre más yo diga, fíjese que yo aprendí que muchas veces involuntariamente podemos llevar incluso a mi mamá hasta la muerte por la depresión o por el suicidio, porque hay una no quiero hablar de eso hoy día, pero hay una tasa muy alta de personas mayores suicidándose. Entonces, gracias. Hay una señora que dice con los amigos. Otra gente lo va a hablar con los hijos del paciente para que ellos tomen en cuenta que un padre o una madre debe ser cuidado. Yo hablaría con los hijos de mi paciente, con los vecinos. Es importante hablarlo con los vecinos. Háblele de esto. Si usted quiere información, si usted quiere el PowerPoint, se los mando. Pero hagamos correr la información a todo el mundo, que el abuso se puede evitar y que no es posible que hayan en este año 2025 tengamos pacientes viviendo con miedo. Les vuelvo a agradecer, ustedes no saben cuánto les agradezco el respeto, el que me hayan escuchado, el que tomen esta información y si con esta charla pude ayudar a una persona, uff, gracias a Dios que me permite hacerlo. Muchas gracias y estoy para la disposición de ustedes.